Capítulo 5 de la carta de Pedro. Y Pedro, después de darle aliento, después de darle consuelo, después de darle instrucciones precisas a sus lectores, recordemos que estaban pasando por persecución y esas persecuciones iban a agravarse aún más con las persecuciones de Nerón. Estos hermanos estaban sufriendo, había varios que eran esclavos, estaban sufriendo las mujeres que tenían esposos inconversos, o sea, ese es el contexto de la carta. Estos hermanos estaban pasando muy mal, ¿no? Y Pedro, al darle instrucciones, aliento, consuelo, como les decía, está entrando ya a la culminación de su carta y lo hace de modo de ruego. Un modo de pedido. ¿Pedido a quién? A los que trabajan en medio de la congregación. Entonces dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y acá ya empezamos con una palabrita que habla de ancianos. Dice, les ruego, les pido, dice Pedro, a los ancianos. Y vamos a ver un poquito lo que significa la palabra anciano en la Biblia, porque muchas veces en nuestras Biblias aparece ancianos, pero ancianos o la palabra presbúteros, como dice en griego, tiene varias connotaciones. En primer lugar, se aplica algunas veces a aquellos hombres de mayor edad. Esto es, en un grupo, por ejemplo, en un grupo, la persona con más edad, ese es el anciano, ¿no? Obvio, nosotros también. A ver, acá, el anciano. Después también tenemos la aplicación de que en tema de los hermanos, el mayor es el anciano. Obviamente que en las traducciones de la Biblia muchas veces dice el mayor. Por ejemplo, en Lucas 15:25, dice, en Lucas 15:25 dice, el hijo mayor estaba en el campo. Hablando del hijo pródigo. El hijo mayor, pero si nosotros vemos en el original en griego, dice presbúteros o presbíteros. Se usa exactamente la misma palabra, pero está hablando de tanto. Había dos hermanos, el mayor era el presbítero, o el mayor o el anciano, eso también se podía traducir. Por ejemplo, también en Juan 8:9 dice, pero al oír ellos estos, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio de ellos. ¿Se acuerdan cuando llevaron a la mujer adúltera? Yo no me acuerdo cómo lo dice en la Reina Valera, porque me parece que yo lo tengo en la LBA. Dice así. Desde los más viejos. Exacto, desde los más viejos hasta los postreros. Acá lo está traduciendo de mayor edad. Exactamente lo mismo pasa. Es la misma palabra, presbúteros. Vemos otro caso, que en nuestras Biblias también se puede traducir como ancianos o ancianas, y hace referencia a las mujeres y hombres mayores. En 1 de Timoteo 5:1 dice, no reprendas, Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre y a los jóvenes como a hermanos. Versículo 2,
a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Exactamente la misma palabra, que se traduce acá como ancianos y ancianas. En Tito 2:3, Tito 2:3 y 4, dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Otra vez, la palabra en griego exactamente se traduce acá como ancianas. En segundo lugar, podemos encontrar que la palabra presbítero, traducido en algunas Biblias como ancianos, pero también se puede traducir como antiguos. Se aplica a los patriarcas, a los que eran de la época pasada. Fíjense ahí en Mateo 15:2. Mateo 15:2. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Acá está hablando de ancianos, la misma palabra, presbíteros. Pero está hablando ya no de los ancianos de edad avanzada, sino de los antepasados. También lo podemos ver en Hebreos 11:2. Fíjense en Hebreos 11:2. Dice: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Cómo dice? No sé si esta, no me acuerdo qué versión tenía. ¿Cómo dice la Reina Valera? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. También, exactamente. Entonces, ahí tenemos también otra aplicación a la palabra presbíteros, antiguos, hablando de la generación pasada. Y en tercer lugar, la palabra presbíteros se aplica a aquellos hombres que dirigían la iglesia. Y en este caso es lo que se está hablando acá, a los que se está dirigiendo el apóstol Pedro, a los dirigentes de la iglesia. Entonces podemos ver varias aplicaciones: de edad avanzada, a los antiguos y a los dirigentes de la iglesia. Ahora, ¿por qué la iglesia primitiva llamaba a sus dirigentes ancianos? Ellos obviamente seguían el ejemplo del pueblo de Israel, donde los ancianos eran los que dirigían o gobernaban las sinagogas. Ese era el modelo que la iglesia primitiva tenía. Había ancianos para dirigir y guiar la congregación. Por ejemplo, veamos Hechos 11, 29 y 30. Dice: los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y dice el 30, y así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ya había ancianos, porque inmediatamente se tomaron el modelo de la sinagoga judía. Y recordemos que es la iglesia primitiva y estaban mandando esos ancianos a Bernabé y a Saulo. También tenemos Hechos 21, 17. En adelante, fíjense, dice: cuando llegaban a Jerusalén, Hechos 21, 17. Cuando llegaban a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Todos los ancianos estaban presentes. Recordemos que Jacobo era, como lo dice en la Biblia, era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, así como Pedro y como Juan. Pero también había ancianos gobernando la iglesia. Ahora, ¿cómo llegaban a ser ancianos? ¿Cómo llegaban a ser ancianos? Una de las tareas, por ejemplo, de los apóstoles era asignar ancianos. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 14, 21. Dice, Hechos 14, 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad
y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Designaban ancianos en cada iglesia. También podemos observar que esto mismo se le recomendaba a los ayudantes de los apóstoles. Por ejemplo, ahí Tito 1, Tito 1:5. Ahí está el propósito de la carta de Tito también. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, lo hacían los apóstoles, lo hacían los ayudantes de los apóstoles. Pero para ser anciano, debían tener ciertas cualidades que lo calificaran para tal ministerio. Por ejemplo, eso lo pueden ver, vamos a ver solamente 1 Timoteo 3, del 1 al 7, pero también pueden ver 1 Timoteo 5 al 17, Tito 1, del 5 al 9. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7? Dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, y podemos ver que acá se puede intercalar anciano-obispo. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido o un neófito, dice la Reina Valera. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Ciertas características, ciertas cualidades para ser un anciano de una congregación. No solamente entonces los apóstoles seguían el modelo del judaísmo de los ancianos en la sinagoga, no solamente ellos decían ni los apóstoles ni los ayudantes de los apóstoles, sino tenían que tener también ciertas características, que las únicas que podían conocer esas características era la propia iglesia. Era la propia iglesia. Otra referencia también, vamos a ver, el llamado. ¿Quién los capacitó a dicha tarea? Veamos, Efesios 4:8, hablando del Señor Jesucristo y de la obra que Él hizo. Dice: por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 11 de Efesios 4 dice cuáles son esos dones. Bien, y Él Jesús dio a algunos el ser apóstoles, y otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Y el fin cuál es? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos entender que esto no era un capricho de los apóstoles, colocar personas que dirigieran la iglesia, o que simplemente eran tomar la tradición judía. Ellos tomaron la forma de organización, el estilo de la sinagoga, pero estos hombres son capacitados solamente por el Espíritu Santo.
No era capricho de agarrar a ver cuántos años hace que están en la iglesia. Bueno, vos venís, varios. Eran dotados por el poder del Espíritu Santo. Fue Cristo mismo, de acuerdo al pasaje de Efesios 4, fue Cristo mismo quien dio a estas personas, quien las dio a estas personas como un regalo a la iglesia, personas que también necesitaban y necesitan de la gracia de Dios. Pero es Cristo dándolo a la iglesia. Por esa razón, como son personas comunes y corrientes, transformadas por el poder del Espíritu Santo como cualquier otro cristiano, podemos decir que no hay jerarquías dentro de la iglesia. No hay jerarquías dentro del cuerpo de Cristo, sino hay dones diferentes con funciones en el cuerpo de Cristo. Por eso es lo que nos diferencia muchas veces de la Iglesia Católica Romana. La jerarquía superior es el Papa, o las iglesias evangélicas que hablan de los apóstoles, por ejemplo, que son ellos superiores. Y acá podemos ver que solamente es un regalo de Dios hacia la iglesia estos hombres, que fueron regenerados exactamente igual que cada uno de nosotros, y se lo da a la iglesia. Y el mismo Pedro, podemos ver en este mismo versículo del capítulo 5 de Primera de Pedro, el mismo Pedro se coloca como uno de ellos. Fíjense ahí cómo dice Primera de Pedro 5:1. Dice, por tanto, yo estoy leyendo otra versión, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Lo primero que hace Pedro es colocarse como un compañero de trabajo. Se está colocando al lado de los otros ancianos. No se coloca de una manera superior a estos hermanos que estaban trabajando. Entonces, podemos ver que primeramente Pedro, entonces dije, se coloca como compañero de estos hermanos que estaban trabajando, dirigiendo la congregación. Pero inmediatamente hace un agregado ahí, que certifica su autoridad apostólica. Autoridad apostólica no como alguien superior. Tenemos que acordarnos que los apóstoles eran los que ponían el fundamento, y él estaba acreditando eso. No como decimos nosotros, chapeando, que yo soy apóstol. No, sino él primeramente comienza y dice, bueno, yo soy compañero con ustedes, anciano también, dirijo la iglesia, soy exactamente. Pero dice, el texto nos dice, anciano como ellos y testigo, de los padecimientos de Cristo. Esa es la referencia extra que hace Pedro. Ahí está mostrando su carácter apostólico, la autoridad apostólica, que fue alguien calificado y enviado por el mismo Señor Jesús para colocar el fundamento. Pedro tranquilamente podía haber agarrado y decir, soy apóstol, hágame caso, y se terminó. Tranquilamente, humanamente hablando, podemos decir, ¿por qué? En primer lugar, ya Pedro había hecho su presentación. Si nosotros vemos el capítulo 1, del versículo 1 de 1 Pedro, dice que él era apóstol de Jesucristo. Era apóstol, él fue elegido, comisionado por el mismo Señor Jesús. Pero aquí lo que hace es confirmar que él fue testigo ocular, esto es que vieron con sus propios ojos los padecimientos de Cristo. Vamos a hacer un paréntesis acá para recordar cuál era el requisito fundamental para ser apóstol, el cual Pedro calificaba, el cual Pedro, tanto en el versículo 1 como acá en el versículo 5, como en el versículo 1 del capítulo 5, afirmaba que era apóstol. Por ejemplo, podemos ver Hechos 1:22. Vamos a leer, mejor leer desde el versículo 21. Hechos 1:21 dice, por tanto, se encontraban ahí los apóstoles del aposento alto, dice, por tanto es necesario que de los hombres
que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Esos son unos requisitos fundamentales para el apostolado, cosa que hoy, por eso decimos, no existe más apóstoles, porque el requisito fundamental era este. Otra de las cosas que él podía también haber mostrado y hacerse ver superior hacia los demás ancianos. Por ejemplo, junto con otros dos apóstoles, estuvo en la transfiguración, privilegio que solo ellos pudieron ver. Vean ahí en Mateo 17, Mateo 17:1. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan sus hermanos y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Fíjense el privilegio que tuvieron solamente de los 12 estos 3 apóstoles. Si nosotros estaríamos en su lugar, no solamente vamos a chapear nuestro apostolado, sino vamos a decir, es más, de los 12 yo soy uno de los 3 mejores porque estuve en la transfiguración. Pedro no está haciendo eso. Pedro no lo está haciendo, que tranquilamente, él lo podía hacer, pero no lo hizo. Otra de las cosas, estuvo en el momento que Jesús era enjuiciado y castigado. Fíjense ahí en Mateo 26, 57 y 58. Dice, Mateo 26, 57, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Lucas, vamos a ver Lucas 22, 58. Dice, Lucas 22, 58, dice, un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59 del capítulo 22 de Lucas. Como una hora después, otro, fíjense en el lapso de tiempo que estaba ahí, ¿no? Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, fíjense lo cerquita que estaba. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Estaba presente ahí mientras el Señor Jesús era castigado. Otro podemos ver, el último, Pedro fue uno de los que vio la tumba vacía. Esto lo podemos ver acá en Juan 20, versículo 1. Dice, Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Y qué hizo? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, este es Juan, ¿no? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no saben dónde le han puesto. Y el versículo te dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y llegándose a mirar, vio los lienzos, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, o sea que Juan no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con el lienzo, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro
había visto todo eso. Por eso él podía decir, como dijo, yo anciano también con ustedes, pero también vi los padecimientos de Cristo. Era apóstol, estuvo con Jesús, vivió con Jesús, fue enseñado por Jesús y fue comisionado por el mismo Señor Jesús. Pero Pedro no se queda ahí. También les dice, fíjense ahí el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Participante de la gloria que ha de ser revelada. Participante, dice, anciano, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Podemos ver a que ahí se coloca, ¿no? Se coloca, y yo creo que también está colocando a los ancianos de ese lugar para que se ubiquen y no se les suban los humos, ¿no? Como miembros del cuerpo, junto con cada hermano de esa iglesia, y que son todos participantes de esa gloria que va a ser revelada. Ya no solamente se estaba poniendo como decía, que es compañero de milicia, puede ser así, sino no solamente como compañero, sino que se está poniendo exactamente igual que los miembros de la congregación. Y yo creo que los mismos ancianos debían tener eso en mente también. Y era, ¿cuál gloria? Gloria que les dijo al principio de esta carta. Fíjense ahí en 1 de Pedro 1:5. Dice, pues soy protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Entonces, podemos ver que todos somos iguales dentro del cuerpo de Cristo, pero con la diferencia que Dios ha colocado en su cuerpo a personas con tareas diferentes y los capacita de manera diferente. Entonces, una vez que se dirige a los ancianos, a los responsables de dirigir la iglesia, en este caso, como en el principio del capítulo 1 habla, son estos responsables, eran de las iglesias de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y colocarse él mismo como compañero de trabajo, y no solamente como compañero de trabajo, sino como participante de la gloria reservada junto con los demás, le dice a estos hombres: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Esto nos lleva a pensar en las mismas palabras de Jesús cuando Jesús se las dice a Pedro. Nosotros podemos ver ahí en Juan, en el capítulo 25, la escena, capítulo 21, la escena de que Pedro, Juan y otros discípulos se fueron a pescar. Y dice el relato que fueron a pescar y que no habían pescado nada en toda la noche. Y dice que Jesús se acerca a las orillas y primero le dice dónde echar la red. Y echan la red a un lado y se llenan de pescados. Y Juan dice, ahí el relato, que dice, es el Señor. Y dice que Pedro se ciñe sus lomos, dice, y se tira al agua. Y mientras los otros remaban hacia la orilla. Y cuando Pedro llega a la orilla, Jesús, dice ahí Juan, el relato de Juan, había preparado ya un pan y un pescado para que desayunen. Y ahí comienza una conversación entre el Señor Jesús y Pedro. Y fíjense ahí en el versículo 15 de Juan 21. Entonces, dice, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas como a estos?
Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Exactamente la misma palabra se usa acá para 1 de Pedro 5:1. Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristece porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y Pedro está usando exactamente la misma expresión que Jesús usó con él. Pastorea mis ovejas. Él le dice, pastorear el rebaño de Dios. Estos hombres debían recordar que Cristo los salvó por amor y que esas personas que estaban sufriendo y que debían conducirse como peregrinos en este mundo tenían que ser pastoreadas, tenían que ser cuidadas, tenían que ser supervisadas por ellos. Pero sobre todas las cosas, saber que son el rebaño de Dios. Son el rebaño de Dios. Y Pedro ya se lo había dicho, ya se lo había expresado en esta misma carta. Fíjense ahí en 1 de Pedro 2, versículo 21 en adelante. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondió con ultrajo, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Estos pastores o ancianos ya tenían en mente el costo que cada alma vale. El costo que cada alma vale para el Señor. La propia sangre de su Hijo Jesucristo. Y ahora eran confiadas a estos ancianos. Eran confiadas a estos ancianos. Cristo sufrió por vosotros. Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz, sobre la cruz. Por medio de ese sacrificio perfecto, único, irrepetible, fueron todos lavados y fueron llevados al pastor y guardián de sus almas. Esto es Cristo. Eran los responsables. Y eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Pablo exactamente hace lo mismo con la gente de Éfeso. Pablo llega a Mileto, no llega hasta Éfeso, y manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Y ahí dice en Hechos 20:25. Hechos 20:25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Se estaba despidiendo Pablo a los ancianos. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y él le dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros y no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Fíjense lo que Pablo agrega acá.
que estos hombres no solo debían cuidar de la grey de Dios, sino que ellos también debían cuidarse a sí mismos. Esto no quiere decir que, acá nos está dando la evidencia de que estos hombres no están exentos de pecado. Estos ancianos debían guiar a las ovejas del Señor, pastorearlas, esto es, guiarlas a pastos verdes y allí cuidarlas. Una vez que les hace recordar que las personas que estaban cuidando era la grey de Dios, comienza a decirles cómo debían hacer su tarea. Y ahí comienza Pedro a usar una serie de contrastes para que puedan comprender mejor. Fíjense ahí los versículos siguientes y dice: no por obligación, sino voluntariamente. Y la Biblia de las Américas dice: como quiere Dios. No, dice, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y vamos a ver acá un poquito. La primera comparación es que no debían hacerlo porque fueron forzados o fueron obligados, sino que debían hacerlo voluntariamente. Como dice la Biblia de las Américas, y agrega, como quiere Dios. Como cuando Jesús le habló a Pedro y le dijo: ¿me amas? Exactamente igual. Dios no fuerza a nadie a hacer algo, sino esto estaría violentando nuestra voluntad. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en claro. Acá Jesús, cuando nosotros vemos el relato de Jesús con Pedro, ese diálogo, no le está insistiendo, no le está forzando a Pedro, sino simplemente dice: ¿me amas? Y la respuesta de ese amor es: apacenta mis ovejas. Pasa exactamente lo mismo con nuestra conversión. Nosotros no queremos ir a Dios porque amamos el pecado, estamos muertos, somos esclavos. No hay un deseo en nosotros de amar. ¿Y qué es lo que hace Dios con nosotros? Dios debe cambiar nuestro corazón, sacar nuestro corazón de piedra y poner uno de carne. Nos debe dar una nueva naturaleza, nos debe dar vida, poner ese deseo que antes no estaba allí. Entonces, así nosotros podemos ir a Él y amarlo y servirle, porque ahora su Espíritu está en nosotros. Pasa exactamente lo mismo con estos ancianos. Estos ancianos debían ser cautivados por el Evangelio. Ellos debían ser cautivados por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos debían ver y estar pensando continuamente en lo que Cristo había hecho por ellos y por la iglesia. Y así, voluntariamente, lo aman y sirven a la congregación. Ellos debían recordar, como decía, continuamente el amor de Dios y su gran misericordia, como comenzó la carta de Pedro. Como les escribe en la misma carta. Fíjense que si yo resumo el primer capítulo de Primera de Pedro, más o menos es así. Así como el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, nos santificó con su Espíritu y nos limpió con la sangre de su Hijo, Él sigue protegiéndonos con su poder y toda la obra de salvación es pura y exclusivamente de Él. Ese es el motor que los debía impulsar. Ver el amor de Dios que tuvo para con ellos y para con su iglesia. Y como consecuencia estos hombres debían amar a Dios. Y debían cuidar y guiar su grey voluntariamente. Voluntariamente. La segunda comparación es no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo.
Este era uno de los requisitos para ser obispo, pastor, anciano. En 1 de Timoteo 3:3 lo dice. Dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no codicioso, no avaricioso. Su motivación no debía ser que lo sostuvieran, sino ese deseo que viene de un corazón transformado, un deseo que solo es producto de un amor genuino. Y eso lo sabía muy bien Pablo, por ejemplo. Fíjense ahí en Filipenses 1:21. Les escribía a los filipenses y no sabía qué elegir. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Había entendido que no era porque tenía ganancia económica, sino porque había entendido que la grey era de Dios y Dios lo había puesto para dirigir y para alentar y para sostener a su pueblo. Y la última comparación que podemos ver es que no debían ejercer dominio como si ellos fueran los dueños o amos de los que fueron confiados a ellos. Y es interesante porque no encontré ninguna traducción que pueda, valga la redundancia, traducirlo literalmente. Porque confiados en ellos, o la Reina Valera dice, no teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado. Acá está hablando de la repartija de una herencia. Por ejemplo, también se puede ver, o cuando nosotros tenemos un palo o una rama entera y es partida y es dada, repartida a cada uno. O de acuerdo al contexto, para entenderlo mejor, es el rebaño total de Dios y Dios mismo los separa por grupos y se los confía a hombres para que la estén cuidando. Podemos ver ahí la provisión de Dios y el amor de Dios para cuidarlos. Eso es lo que hizo Dios con su rebaño. Los separa en grupos y se los da a estos hombres para que lo cuiden. Y acá podemos ver que en esto podemos ver el amor, como decía, y el cuidado de Dios por su pueblo. Estos hombres no debían creérsela, sino debían ser ejemplos, dice Pedro, del rebaño. Y esta palabra ejemplo es interesante porque da la idea de una matriz, un molde, un sello, como lo vemos en la actualidad. El sello es, tenemos el sello acá y todo lo que yo voy pegándole va copiando. Esa es la idea de ser ejemplo. Por ejemplo, esta palabra se usa en Juan 20:25. Dice, le dijeron, pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, ahí se usa la misma palabra, las evidencias, eso que identifique que ahí estuvieron los clavos, aunque no estén, está en la evidencia. Ese clavo quedó ahí, quedó el agujero, bueno, hasta que yo no vea esa evidencia. Ese es la misma palabra de ejemplo a la grey. Ejemplo a la grey. Por eso muchas veces hemos sentido, por ejemplo, la frase de tal palo, tal astilla. O también, comúnmente también se habla, dice, así como es su pastor, son sus ovejas.
Y Pablo exhorta a hermanos a ser ejemplos, a los ancianos a ser ejemplos. Fíjense Filipenses 3:17. Dice, hermanos, él poniéndose como ejemplo de la iglesia. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Era lo siguiente, estos hermanos debían ver a aquellos que estaban conduciendo la iglesia y el ejemplo que le había dado el apóstol y sus compañeros. Ese es lo que tenían que comparar con estos hermanos dirigentes. Ellos habían plasmado ahí cómo debían conducirse estos hermanos. También podemos ver ahí en segunda de Tesalonicenses 3:7. Dice, vosotros, segunda de Tesalonicenses 3:7 en adelante, dice, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Fíjense Pablo exhortando a la iglesia. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. El ejemplo. También podemos ver cómo Pablo exhortó a sus colaboradores a ser ejemplo. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué cosa, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. También se lo dijo a Tito, Tito 2:7, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La tarea de estos hombres, según la carta de Pedro, no era la de mandar como si ellos fuesen los dueños, sino de cuidar que se lleve a cabo todo lo que Pedro había enseñado en esta carta. Consolar, fortalecer, animar, porque muchos de ellos estaban sufriendo persecución. Pero todo esto, que es ejemplo, que sean modelos que marquen a la congregación, tenemos que ver qué tipo de ejemplos debían practicar y qué iba a marcar a la congregación. Y ahí tenemos toda la carta de Pedro. Si nosotros vemos a partir del versículo 2, del capítulo 2, en adelante hasta el capítulo 5, o mejor dicho, el 4:19, podemos ver de qué forma tenían que ser ejemplo y marcar a la congregación. Comprender cada día el Evangelio. Ellos debían conducirse como peregrinos en este mundo. Ellos debían ser ejemplo en su manera de vivir entre los gentiles. Ellos debían ser ejemplo en el sometimiento a los gobernantes. Ellos debían ser ejemplo en sus trabajos seculares. Ellos debían ser ejemplo en los sufrimientos. Ellos debían ser ejemplo en su hogar. Ellos debían ser ejemplo en compasión, en misericordia, en su conducta, en amor, en oración. Y en todo lo que dijo el apóstol Pedro en su carta. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas podemos obtener para la congregación? Porque esta fue una exhortación a los que llevan a cabo la tarea de ser ancianos o pastores. ¿Qué aplicación práctica hay para la congregación? Podemos usar Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
así como estos hombres son puestos para cuidar la grey de Dios y velar por ella, el Señor manda a la grey que no les hagan la tarea pesada. ¿Por qué? Porque esto no va a ser provechoso para la congregación. Y también podemos ver, después lo pueden leer ustedes, que Pablo siempre le pedía a las congregaciones que escribían que oren por ellos y que oren por los colaboradores. Eso lo pueden ver en Colosenses 4:3, Primera de Tesalonicenses 5:25, Primera de Tesalonicenses 3:1, etc. Y así deben hacer para con los ancianos. Esa es la tarea. La gran responsabilidad que estos hombres tenían era de saber que esto se iba a llevar a cabo y de que tenían la responsabilidad de que Dios les había confiado a un grupo de sus hijos para que ellos lo cuiden. Es una gran responsabilidad de la cual uno va a dar cuenta. ¿Y cuál es el gran consuelo de un anciano? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y ese va a ser el tema del domingo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran misericordia, tu gran amor. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por habernos dado un corazón nuevo, una mente nueva, ¿no? Nos diste de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, queremos solamente exaltar y glorificar tu nombre. Queremos aprender más de ti, conocerte más, honrarte, exaltarte. Queremos ser, Señor, lo que somos, luz y sal en este mundo. Queremos caminar como peregrinos, Señor. Queremos conducirnos, Señor, como ejemplo entre los gentiles, para que tu nombre sea exaltado, Dios, para que tu nombre sea honrado. Señor, ayúdanos, somos débiles. Tú conoces nuestras debilidades, pero gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús.